Tere. La primera película de la semana es Cantinflas. Cantinflas se centra en la vida personal y artística de Mario Moreno, desde sus inicios como limpiador en carpas de espectáculos ambulantes, en realidad en circos, y sus primeras incursiones como bailarín y actor, hasta llegar al cine y consolidarse como uno de los actores cómicos más reconocidos y el mejor pagado del mundo, alcanzando fama internacional por su actuación en la producción hollywoodense La Vuelta al Mundo en 80 días en el año 1956, y va en pocas salas, en Live Cinemas 21 y Alfabeta, Movie Montevideo y Punta Carreta Shopping. Empezando con Cantinflas, tengo que decir que me gustó un montón, como también me gustaron casi todas las películas que él hizo, que es uno de estos pocos artistas, tal vez por no decir el único, que no solamente crea un subgénero propio con sus cosas, sino que también más de 50 años después todavía siguen tan vigentes o más como el primer día. Pero más allá de eso, ¿a vos qué te pareció? La verdad que iba con mucha expectativa, estaba muy contenta por poder ver a un actor que interpretara tan a la perfección a Mario Moreno Cantinflas, y más sabiendo de que es un actor español como es Oscar Janeada. El tema es que no me terminó gustando tanto, y eso la verdad que por un lado como que me dolió. Yo estaba hasta emocionada de decir voy a llevar a mi abuelo, creo que en uno de los programas anteriores dije que tenía ganas de ir con él, porque fue él el que me mostró todo este mundo, todo el cine de este mexicano, al cual siempre recuerdo con cariño, y los sábados que pasan el cine de él, me acuerdo de mi niñez y todos esos momentos, no sé, graciosos, que por más que no entendía ni la mitad de las palabras, como le pasa a mucha gente, uno se divertía y veía como esas cosas bien, no sé, de humildad que transmitía él. Pero la película al final no la terminé como de entender en cuanto a guión, porque me pareció un poco confuso, porque no quedó claro si la idea era de este productor de Hollywood que quería tener la película con las más grandes estrellas, como La Vuelta al Mundo en 80 días, o era sobre la vida de él y cómo llegó a esa película. En realidad yo no entendí, pues calculé que podría tratarse de la biografía de Cantinflas en cuanto a cómo arrancó en los escenarios, hasta que se hizo ese gran actor, el tema con la esposa, el hijo, y hasta su última película, que fue El Barrendero, en el año 81. Y la verdad que eso no se vio, y la película terminó mucho antes, como decía la sinopsis, en el año 56. Entonces es como que esperaba mucho más de esta película. Si bien arrancó, y escucharle la voz a Janeada me hizo como, no puedo creer lo que estoy escuchando, ya denle un reconocimiento a este hombre, porque es genial lo que está haciendo. Pero se terminó desinflando la película, y no por la actuación de él, sino por ese guión que no me terminó de convencer. Wow, vos sabés que no solamente me sorprende que no te haya gustado, sino que ese sea el motivo, porque en realidad creo que el haberlo hecho de esa forma es el mayor gancho que tiene la película. Pero antes de pasar a eso, una de las cosas que más me llama la atención de eso, ¿tenés idea quién es la actriz que hace de Elizabeth Taylor? Ni la busqué. Te encanta a vos todas esas cosas, aparecen 2 minutos, te cuelgas. Bueno, esto ya lo comenté en realidad con la crítica que hicimos en el programa de televisión que hacemos toda la semana con Jorge Gatti, pero para los que no lo vieron ahí, les cuento que esa actriz se llama Bárbara Mori y es uruguaya. De chica se fue a México, pero nació en el Hospital de Clínicas solo un mes después de que nací yo, en realidad un poco menos, así que yo siempre digo que casi que somos gemelos. Y me llama la atención de que la mayoría de la gente acá ni siquiera sepa que es uruguaya, cuando estoy seguro que por lo menos habrá salido en varias novelas, de la misma forma que pasa, por ejemplo, con Pedro Ceusek, que es uno de los dos informativistas más importantes de Estados Unidos, el otro es Jorge Ramos, pero nosotros ni estamos enterados de que él existe, y mucho menos de que sea uruguayo, cuando para el mundo latino son eminencias. Lo que a forma personal me hace dar cuenta aún más de la trascendencia de Cantinflas, porque tantas décadas después sigue siendo un hito en todos los países de habla hispana, al estilo de lo que por ejemplo también se puede hablar de Chespirito, y no creo que haya otro caso parecido, al menos en el campo de la actuación. Puede que sí se dé en la música con cosas como por ejemplo Soda Stereo, pero en lo que tiene que ver con la película, a diferencia tuya, obviamente tengo que decir que me gustó un montón.
como por lo general en realidad lo hace el cine mexicano, cosa que lamentablemente muchas veces no nos llega hasta nuestros mercados, a no ser varios años después, y perlitas como por ejemplo Después de Lucía, a la que le di un 10 hace más o menos 2 años cuando la vi, y acá dudo que la gente vaya a terminar descubriendo, y como mucho capaz que la terminás viendo en cable, pero sabiendo lo bien que pueden hacer las cosas y también tomando en cuenta que Cantinflas es un dios hasta el día de hoy para ellos, como que la garantía de que al menos le iban a hacer el mayor esfuerzo para que sea una buena película era de esperar, lo que a modo personal la mayoría de las veces casi que me juegan contra, porque con tantas expectativas medio que te estás condenando a vos mismo para que esto te defraude. Pero en este caso, la verdad que fue tan buena o mejor de lo que me esperaba. Y como les digo, esperaba un montón. Más allá de que por esto mismo de que él es un ídolo que no solo está vigente, sino que también es más que respetado, como que acá noté que se lo toma como una mirada muy romántica a la persona, con esto de que prácticamente era un santo. Digo, acá apenas tiene un desliz, pero se recupera enseguida, y si tuviera que apostar, esto no se dio así, y está casi que me puedo arriesgar que esto lo pusieron de esta forma, porque una película en la que su héroe no tenga que redimirse de algo medio que no tiene razón de ser, a la vez de que tengo que confesar que no sé demasiado de la vida de él, pero la lógica me llega a pensar que fue más bandido de lo que se dice acá. Y en una de esas asumo que la familia del actor seguramente tuvo que estar metida en el proceso para contar la película y dejó que se mostrara al menos esto, porque capaz que era una de las cosas más conocidas de su vida, pero como digo, a la vez de este detalle se termina redimiendo con creces, cosa que desde cierto punto de vista es admirable, porque por ejemplo hace años que se está tratando de llevar a cabo una película de Martin Luther King, y por este detalle la familia de él no deja que se haga, como cualquier director con un poco de amor propio querría hacerla. Y por ejemplo, esto no se dio en la película de Gandhi, en donde en la vida real parece que el flaquito este era terrible, pero según esto era un santo y solamente estaba con la esposa. Y digo, todos somos malos, y como dice Chris Rock, un hombre es tan fiel como sus opciones, pero como yo siempre digo, a mí me gustaba Maradona como jugador y no por lo que hiciera o no adentro, afuera de la cancha. Y en cualquiera de los dos casos, tanto el de Maradona como el de Cantinflas, creo que ambos marcaron un antes y un después, a la vez de que impusieron una marca hasta el día de hoy. Y creo que esto, al menos en parte, trata de mostrar todas las cosas que él hizo, por más que también me quedé con ganas de que fuera un poquito más larga, por ejemplo. Yo no sé si más larga, pero podrían haber incluido otras informaciones, porque todo ese proceso por el cual este productor quería lograr la película no me llamó tanto la atención, y sí quería saber mucho más sobre la vida de Cantinflas. Digo, como ya te dije, parte de mi niñez, yo la tuve mirando estas películas, que no entendía nada, te repito, pero era la gracia que tenía. Entonces yo quería ver pila de escenas como pasan a las órdenes jefe, y quería ver capaz que un poquito del Bolero de Raquel, que es la película que más me gusta, y es como que no se enfocaron tanto en eso, sino en unas películas concretas. En cuanto a la vida personal de él, yo sabía mucho por mi abuelo, porque mi abuelo es el fan número uno, y no sé si decirte que era tan bandido, que acá no se mostró tanto, pero sí que estuvo muy enamorado de su mujer, y a la que acompañó hasta el día de su muerte en el año 66, 5 años después de haber adoptado al hijo, que le trajo muchos problemas hasta el día de su muerte, porque el tema de los derechos por las películas, una pelea entre el hijo de él y su sobrino, creo que el juicio terminó el año pasado, entonces como que tampoco se habló mucho de la vida después de la mujer, y no llegó hasta la muerte de la mujer, que dice que ese fue como la gran depresión y angustia que sufrió el actor, que lo condicionó bastante. Si bien trató de empezar otras relaciones, eso fue un golpe tan grande que capaz que se llegaba a notar en las películas de él, porque cuando él siempre tenía un problema, y esto lo explica el actor Jaenada cuando estuvo estudiando para interpretar el personaje, que cuando él sentía problemas en su vida personal, trataba de sacar al personaje para poder hacer reír. Y ese fue el gran conflicto que tenían con su mujer, que muy poco se tocó.
Entonces yo esperaba capaz un drama y no reírme tanto por las cosas de él, pero no terminé encontrando un equilibrio que me conquistara de alguna manera. Digo, esperaba otra cosa, capaz que el final fue muy informativo, pero no termina capaz de convencer a aquel público que verdaderamente lo quiere. Él fue el mejor actor mexicano, y un ídolo para cualquier país hispanohablante porque llegaba. Y dicen que se trató de traducir a muchos idiomas y bueno, no hubo, salvo en Francia, no hubo mucho éxito porque era muy difícil traducir todo lo que se decía, pero llegó a convertirse, como dice, uno de los actores mejores pagos del mundo, y eso es un gran mérito, aparte siempre fiel a sus raíces mexicanas, lo cual es muy respetable. Y no se mostró tanto eso, salvo algún pasaje en El Sindicato y con otros actores que lo nombran a Jorge Negrete. Creo que le faltó. Es linda, es entretenida, pero yo esperaba mucho más y me pongo exigente porque conozco la vida del actor. Bueno, en mi opinión, o sea, creo que es buena desde el punto de vista que vos decís del homenaje al hombre, pero también hay que tener en cuenta que esto es una película comercial y creo que el gran mérito que tiene es que está pensada para triunfar no solo en México, sino también en todo el mundo. Y por eso, capaz que no es raro, que creo que no sé con cuánta diferencia desde su estreno, pero prácticamente en forma inmediata terminó convirtiéndose en la representante de México para los Oscars. Porque en la mayoría de los casos, este juego de los Oscars no solamente depende de lo buena que sea la película, sino también lo comercial que pueda resultar en todos lados. De la misma forma, acaba de pasar, por ejemplo, acá en Uruguay, en donde Mr. Kaplan fue la elegida para ir a los Oscars, y sinceramente yo no sé si es la mejor película uruguaya, pero sí es la que tendría que ir, porque está hablando de la historia de un viejo judío que trata de cazar a un nazi, y como sabemos, la gran mayoría de la industria de Hollywood tiene descendencia por esos lados, lo que le da más posibilidades, al menos en forma teórica, para llegar a este quinteto de películas extranjeras, cuando yo personalmente hubiera mandado, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora, pero lógicamente eso tendría aún menos posibilidades que Mr. Kaplan. O por ejemplo, es un caso muy parecido al que se dio el año pasado con una película que no sé cuánta gente habrá visto, y si tiene título en español no lo conozco, pero en inglés se llamó The Broken Circle Breakdown, que es una película de Bélgica, que no creo que hubiera llegado a los Oscars si no se tratara de gente que toca música country y ama Estados Unidos viviendo en Bélgica, por lo que este detalle la hace más comercial y la hace funcionar también desde el punto de vista artístico, lo que realmente para mí es admirable, porque esta película de Cantinflas es tanto la historia de él como la de la vuelta al mundo en 80 días, y creo que eso es lo que tendría que hacerla más relacionable con el público internacional, porque entre otras cosas es una cosa, no sé si esto lo sepa mucha gente, pero La Vuelta al Mundo en 80 días ganó el Oscar a la mejor película del año, pero creo que acá, casi como una forma de demostrar que era la película de Cantinflas y no la de La Vuelta al Mundo en 80 días, se elige terminar con la consagración de él, con el Globo de Oro a Mejor Actor Secundario y no el Oscar a Mejor Película del Año para 80 mundo, a La Vuelta al Mundo en 80 días, tomando esto como la cúspide de su carrera, pero me llama la atención que no se tome en cuenta todas las otras cosas que hizo, como por ejemplo a mí como uruguayo, y como vos acabas de decir, para mí El Barrendero, El Bolero de Raquel, no de Ravel, o El Padrecito, son mucho más identificables con él y son tal vez las películas que más me han gustado de su carrera, y por eso también parece que el Canal 10 las tiene en un loop constante desde que yo tengo memoria. Y hay que tomar en cuenta que todas estas más de 20 películas se terminaban haciendo después de lo que se termina contando acá. Y en realidad cuando pongamos esto en YouTube, de acá para siempre, me encantaría saber un poquito más de los mexicanos que miran este video. No solamente de qué les pareció la película, sino también si por ejemplo en su país hay una versión más larga, porque sinceramente parece casi obligatorio que tendría que pasar así. En menos de 90 minutos es más que disfrutable, pero
es algo que quiere contar toda la vida de este tipo y como que queda demasiado afuera. Por ejemplo, es entendible en la película de Hitchcock o la de Lincoln, que por más que tengan el nombre de la persona como el título, no cuentan toda su historia, sino un momento específico de su vida. Pero acá, capaz que en una de ellas, como digo, para apelar a todo el mundo, se centra en la cosa que tendría que ser más conocida internacionalmente de él, porque como vos bien decís, ni siquiera se me había ocurrido esto de traducir las películas. Yo, por ejemplo, me acuerdo de haber visto a Chespirito traducido al portugués, pero de la forma que hablaba con todas estas cantinfleadas, es medio imposible traducir a Cantinflas, y el éxito internacional o la forma en la que se lo puede conocer internacionalmente por otras personas, entre otras cosas, como digo, por el hecho de la traducción, esa con la única película que hizo en inglés y que digo que tuvo el éxito de salir mejor película del año en los Oscars. Así que por eso creo que es inteligente el tomar esto también como otro de los centros, no el gran centro, sino casi que contar en forma paralela lo que es su historia. Pero como digo, eso también me parece que tendrían que haber cubierto más terreno. Y si bien es cierto que si me contaran la historia del cómico más importante de Tailandia, o por ejemplo hicieran la película de Minguito, que vendría a ser el Cantinflas argentino, y la terminaran mostrando en Rusia, donde Minguito no es conocido para nada, ahí alcanzaría y sobraría con media hora, que en realidad también es un caso muy parecido a otra película que tampoco vio nadie, que se llama Quereme así Tiantao, que es la historia de Piazzolla, que lamentablemente nadie vio, y si no me equivoco se hizo para cable, o ya se hizo hace años. Yo la terminé viendo en cable, en realidad la tengo en casa en VHS, y espero que ahora en diciembre, cuando tenga vacaciones, la pueda pasar a digital. Ojalá que el VHS haya sobrevivido a toda la humedad de esta casa, pero hasta ahí, por más que se está mostrando la historia de Piazzolla, se toma mucho de lo que hizo en Estados Unidos y mucho de lo que hizo al lado de Gardel, para no solamente relacionarte con el personaje central de la historia, sino con otras cosas que también conoce todo el mundo, porque como que acá es necesario este otro elemento para que lo que contás sea relevante para las personas que no lo conocen o por ejemplo no lo recuerden, ya que por más que fue quien fue, hace 20 años que se murió y hace más de 30 que no hace película, por lo que toda esta generación la conoce tanto como la mía conocía a Buster Keaton, que era tan o más famoso que él. Por lo que, tomando todo esto en cuenta, no solo me es entendible que se haga de esta forma, sino que también es admirable que lo hagan funcionar y puedan decir lo que quieren con ella, pero a la vez, reitero, si fuera más larga o cubriera más cosas, creo que habría quedado un poquito más conforme. Y ojalá que en algún momento alguien se anime a hacer una miniserie que cubra toda la historia completa, porque si en México tienen plata para tanta novela, también tendrían que tenerlo para eso. Y en una de esas puede que suene raro, pero por ejemplo, a mí me encantaría hacer Cantinflas 2, porque como digo, vos también dijiste, acá te cuentas también en 1956, pero después de eso hay más de 30 años y alrededor de 20 películas que no se tocan, además de que estoy seguro de que hay muchísimas cosas personales que también faltaron contar. Y en el caso de que se haga, por lo menos sería una decisión que yo apoyaría al 100%, más que nada si mantiene la calidad, porque veo que a vos no, pero a mí personalmente no solamente me gustó, sino que creo que también esa otra parte no solamente merece contarse, sino que también merecería contarse de la misma manera. Bueno, lo que tengo para decirte es que capaz esa idea, al ser una película mexicana, de terminar esta película mostrando cómo es que Cantinflas se mete en Hollywood, es como una manera de ganar público en Estados Unidos, lo cual me parece muy mala idea, porque si es para México y es para nosotros y es para España, podría haberlo contado de otra manera. Es para todo el mundo, eso es el punto, no están haciendo una película para mexicanos. Capaz claro, que y eso es lo que me molesta, porque no me gustó, yo nunca me imaginé, aparte ni siquiera quise leer la sinopsis para no saber de qué se trataba, porque yo imaginaba la vida de él.
Entonces estaría bueno la idea que vos decís, que se vuelva a hacer una película enteramente de él, capaz que ya cuando está de actor y hasta su última película, cómo le influyó la muerte de la señora, la pelea con el hijo, los viajes que le llegó a venir acá a Uruguay. No sé, podrían mostrar otro tipo de cosas. Entonces ya ese gancho de Hollywood me molesta, no me interesa y no me gusta. Así que, si bien el puntaje no va a ser malo, podría haber sido mucho mejor. ¿Cuál es el puntaje? A ver, sacame la duda. El aceptable es el 5, pero creo que merece por lo menos un punto y medio más por la actuación de Jaenada, que me sorprendió lo bien que lo pudo hacer, y lo que más me sorprendió es que sea español, porque ahora hace un rato me puse a escuchar una entrevista de él y tiene ese acento español. Pues yo capaz que nada de esa vivió toda su vida en México, en unos países de por acá, y más o menos puede sacarse el deseado ese de los españoles, pero perfecto le salió, me hizo reír, y era como cerrar los ojos y estar escuchándolo a Cantinflas. Así que le voy a dar un 6,5. Bueno, primero, para responderte lo que acabas de decir, para mí el hecho, o sea, las películas cuando salen son un producto comercial, y ese producto comercial tiene que tratar de ser vendido a todo el mundo, y por eso cuando haces una película tenés que hacerla pensando en que vas a vender entradas en todo el mundo, o por ejemplo tenés que hacerlo en un mercado específico. Una de las películas que menos me gustaron este año es Transformers 4, pero tengo que reconocer que no solamente la idea de seguir esta misma fórmula que está triunfando le hizo vender entradas en todo el mundo, sino que también de meter el elemento chino, que era prácticamente obligatorio, porque recibieron plata de gente china, y medio que allá por ley, si das plata, parte de la película se tiene que hacer en tu país. Metieron muchísimas cosas que son chinas, no solamente productos que vendieron de todo un poco, sino también un poquito de su cultura, y creo que eso no solamente es bueno comercialmente, sino que también es inteligente y hasta necesario. Así que para mí el hecho de que Cantinflas sea una historia que se cuente de esta manera, y que al contarla de esta manera sea interesante para todo el mundo, tendría que ser un pro, no un contra, porque si no solamente la podrían disfrutar los mexicanos, cuando la película ni siquiera se estrenó originalmente en México, fue en Estados Unidos y después llegó al país de origen por ponerle un nombre. Pero más allá de eso, para mí del 1 al 10 va a ser un 8, creo que está muy pero muy buena, y por más que creo que tiene el mérito de ser cortita y el pie te deja con ganas de saber más, pero tengo que admitir que es una de las pocas excepciones a la regla del que mucho abarca, poco aprieta, porque si bien acá no se abarca todo, sí cubre un montón de cosas y lo hace en una forma admirable, y ojalá que haya una segunda parte, porque creo que se lo merezca, por más que, por lo que me acuerdo, nunca ha pasado con una biografía que tengamos la parte 2, capaz que hay otro actor y otro grupo que te viene contando u otra parte de su historia, o el final de acá que no vemos, pero en el caso de que hasta pasar a Cantinflas 2, sería la primera vez, y siempre hay una primera vez para todo. Seguimos con...